Bueno, aquí estamos en Dieta Casano. Hoy empezamos directamente con los croissants. ¿Por qué? Porque ya me he cansado de hacer el mismo saludo siempre. El mismo saludo, la intro. A lo mejor, bueno, mira, hoy puse la intro al principio y empezamos con los croissants. ¿Qué tal, Fede? Estamos aquí hoy para hablar de una región inabarcable en el fútbol italiano, con millones de clubes, como es la Emilia-Romagna, precisamente ahí en tu tierra, ¿no? Donde vives, ahí en Reggio. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Sergio? Bien, sí, hoy elegimos una región un poquito cerca para ir a dar vueltas un poco con la moto. Bueno, Con la también podemos Vespa. hacer un hilo, sí, con la Vespa. Podemos hacer un hilo conductor saliendo, la última vez habíamos terminado en Piemonte, en Torino, y agarramos la autopista que de Torino va a Brescia y salimos justo en Piacenza, que es donde empezaría el límite de la región Emilia-Romagna, ¿no? Que tiene una particularidad, si la miran en el mapa, es un poquito alargada, y bueno, tenemos el Apenino, la parte del Apenino al sur, que nos divide en parte de la Toscana, la Liguria y la Umbría más adelante, y bueno, tenemos el Adriático al este, y arriba el límite sería delimitado por el río Po, ¿no? Que pasa de Torino y termina en el delta del Po, en la zona de Rovigo. Hacemos siempre la vía Emilia, que era la vía que construyeron los romanos para ir de Rímini a Milano, y que bueno, que históricamente si uno ve el plano va a ver que las ciudades están ubicadas cada 25 kilómetros, porque son todas ciudades que nacieron como campamentos romanos, ¿no? Los romanos se paraban, acampaban para descansar, Bueno. para tomar agua al caballo y comer, y fundaban un campamento. Qué bueno. Se iban, desplazaban 25, entonces si uno ve el plano de Italia y ve la región, vas a ver esta vía Emilia que es recta, así, y donde cada 25 kilómetros vas a tener un pueblo fundado. Bueno, después, obviamente, con el transcurso de los años, algunos se volvieron ciudades importantes, como Parma, que tiene 200.000 habitantes, Reggio, Claro. 180.000, Módena, 190.000, bueno, lo que es Bolonia, no, ni hablamos, pero bueno, y después otros quedaron como Fiorenzuola, de 15.000 habitantes, 20.000. Pero bueno, es lo que vas a ver, es una ciudad cada 25 kilómetros, ¿no? Para esta edición del mapa italiano vamos a hacer dos vídeos. Uno hoy con una serie de regiones. Vamos a empezar en Piacenza y vamos a acabar en Parma. Y el resto lo vamos a dejar para el segundo vídeo porque si no es muy largo. El resto vamos a hablar pues de Bolonia, de Ferrara, de Rimini, de Rávena, de Cesena también, ¿no? Vamos, regiones que han tenido su peso, igual no tanto en la Serie A, pero sí en la Serie B y más abajo, aunque, y bueno, por supuesto en la Serie A, ¿no? Con el Bolonia, ¿no? Que es el equipo que aporta los títulos a esta región, siete scudettos del Bolonia, pero ya digo, una región con mucha solera, con mucho fútbol. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Empezamos por Piacenza, que es una ciudad que ya de mano tiene dos equipos, uno muy pequeñito y otro con mucha historia en el fútbol italiano, y además con una peculiaridad que a mí me gusta, que le va a gustar precisamente a los aficionados o a algunos aficionados vascos seguramente, y comentaremos ahora, pero el equipo fuerte, potente de esa zona es el Piacenza de toda la vida, ¿no? Con el camiseta roja y el escudo tan característico del lobo, ¿no? Sí, la lupa. Y bueno, el Piacenza, que hoy está en la Serie C, está luchando ahí para no descender. Bueno, ha vuelto a la Serie C después de un par de años. Han tenido en los últimos años muchos altibajos, pero ahora han encontrado, como se dice aquí, una propiedad estable con gente de la ciudad que está invirtiendo plata en el proyecto. Y bueno, han logrado renacer un poco de las cenizas, ¿no? Porque el Piacenza tuvo un quiebre muy drástico hace como 6 o 7 años, o por ahí un poquito más, donde pasaron prácticamente de la B a la promoción y a la excelencia, ¿no? Una séptima categoría, ni siquiera el diletante. Se pudieron comprar el logo del, Bueno, y del club. los aficionados del calcio y de la dieta, bueno, recordarán al Piacenza sobre todo de los años 90 y también más adelante, ¿no? Quiero decir, es un equipo que ha estado 8 veces, creo, en Serie A, y un equipo, digamos, de cuando empezamos nosotros los de mi generación a conocer el fútbol italiano, de los que andaban por ahí. O sea que el salto hacia abajo, claro, es abismal, sí, ¿no? Me imagino cómo estará aquella gente. No, aparte es un equipo que tiene un mérito, ¿no? Porque en esos 8 o 9 años que se ha mantenido en la primera categoría, prácticamente en casi todos los años ha jugado siempre con jugadores italianos, no tenía extranjeros. A eso voy, eso era lo que quería explicar. Es que me flipa eso. Es el Athletic Bilbao de
de allí. Y durante muchos años incluso, bueno, subieron con un equipo de italianos, es lo que tú comentas, que bueno, eso puede ser normal, ¿no? Porque además la Serie B, bueno, pues eso es una categoría donde suele haber mucho italiano. Pero claro, después tomaron la decisión con el presidente Garilli, el hombre que llevaba el club en aquellos momentos, de seguir apostando por los italianos. Y eso en los años 90 allí pues era prácticamente una excentricidad. Sí, digamos que los primeros que han llegado fueron a Mauri, que se lo ha prestado el Parma, que estamos hablando del 2001, si no me equivoco, 2001. 2001, a Mauri, Matusalem, y había un rumano, Patrescu, creo que se llamaba, si no me equivoco. Sí, Bogdan Patrescu, que llegó en enero, pero bueno, a Mauri, que todos lo recordamos, ¿no? Un gran goleador. Y les dio buen resultado, pero claro, rompieron una historia que era preciosa, ¿no? La de jugar solo con italianos. Yo el Piacenza le recuerdo por eso, y luego investigando un poco más también he leído que Garilli, el presidente, también era atípico, porque no era un presidente a la italiana, ¿no? Intervencionista y un poco estrafalario, sino que era, pues bueno, un ingeniero que se dedicaba a sus empresas y luego tenía un equipo de fútbol, pero que dejaba hacer al entrenador. De hecho, decían que él no quería que le llamaran presidente, quería que le llamaran ingeniero, nada más. Sí. Entonces, joder, eso, jugar solo con italianos y con un presidente que no da la nota en Italia en los 90, pues es una excepción. Sí, era mucho, es muy recordado. Después de su muerte le han intitulado el estadio lleva su nombre, ¿no? Uh-huh. No es un buen homenaje porque el estadio lo habíamos ya visto antes, pero bueno, podrían haberlo homenajeado de una manera distinta. Pero bueno, pero es importante porque él hizo mucho por el fútbol de Piacenza, sobre todo en una época donde el Piacenza ya venía de altibajos en Serie C, Serie D, Serie C, Serie D, regional. Y bueno, cuando entra él con la mentalidad empresaria, como lo hemos visto en los otros videos y lo vamos a seguir viendo, que ha pasado casi prácticamente en toda Italia, con esa mentalidad empresaria, aparte empresaria de pueblo chico o de ciudad pequeña, ¿no? No de no gastar más de lo que tienes y como se dice acá, piedi per terra, ¿no? Testa alta y piedi per terra. Como el presidente del Perugia de toda la vida, pero al revés. Sí, igual. Entonces, bueno, él con esta mentalidad, como se dice acá, mentalidad, me vienen las palabras en italiano, ¿no? Mentalidad haciendal. No, mejor, mucho mejor. De gestir el club como gestionarías tu propia empresa, ¿no? Sin gastar más, fijándote en las cosas, dando pasos pequeños. Ha llegado a armar un buen equipo de fútbol que, bueno, sin duda. Ha pasado de la Serie C a la Serie B, se mantuvo en Serie B, pegó el gran salto a la Serie A y es difícil porque si vos ves las otras realidades, es difícil mantenerse 8 años, sobre todo en ese periodo donde en la Serie A había menos equipos que ahora y descendían 4, porque ahora hay muchos más equipos, descienden 3 generalmente, y lo que está pasando últimamente es que los equipos que vienen de la B son muy débiles y casi que al año siguiente o descienden o se van al otro año. Yo tengo anotados por aquí algunos jugadores que son un canto a la nostalgia, y tú lo recordarás también. Taibi, por ejemplo, en la portería. Massimo Taibi. Un buen macarra en la portería. Y luego un jugador que es de culto ahí en Italia. Aquí en España no se conoce, pero allí es muy de culto, que es Cleto Polonia. No sé por qué es de culto, Cleto Polonia. Me lo imagino viendo el cromo, porque es lo contrario a una estrella del fútbol, ¿no? Cuando le ves, pondremos por aquí la imagen. Voy a ver si lo puedo poner. Bueno, también jugaba Pietro Biersu, terminó su carrera ahí. Y bueno, Marco Ferrante, por ejemplo, ¿no? Marco Ferrante. La gente se va a recordar también a Dario Hübner, que lo nombramos la otra vez en la zona que había jugado también en Ancona y en la zona de Le Marche. Y bueno, es el goleador y llegó a 24 goles con el Piacenza en primera división. Fue el goleador de ese campeonato. No está mal. Mira, aquí tenemos a Cleto Polonia. Sí, bueno, digamos que no es Cristiano Ronaldo, no lleva un look de estrella, no es Mario Balotelli, ¿no? No es esa exuberancia, la de Cleto Polonia. A mí me gustaba mucho el escudo así en rombo, ¿no? La colocación del escudo así con la lupa me parece precioso. Sí, bueno, y eso es lo que se han comprado también los sostenedores, ¿no? Los hinchas del Piacenza después del quiebre, ¿no? La marca, ¿verdad? La marca, sí, porque, bueno, le explicamos un poco a la gente, cuando quiebra un equipo aquí en Italia, pasa todo en manos del juez de la quiebra, ¿no? Se llamaría el curatore fallimentare, que lo que hace es decidir el patrimonio del club, cómo lo va a vender,
como para recaudar plata para pagarle a todos los acreedores. Bueno, generalmente un club en Italia, a diferencia de otros países del mundo, no tiene nada, porque el estadio es de la comuna, no es del club. Bueno, y lo único que tiene un valor, digamos, de un club que quiebra es el escudo o el nombre, ¿no? Bueno, en este caso se compraron el famoso logo de la lupa y bueno, arrancaron, como te decía antes, ¿no? Hace 6 o 7 años en el Eccellenza con el escudo de la lupa Piacenza. Aparte era terrible porque, bueno, yo como seguidor del calcio de las categorías menores, yendo a ver a la Reggiana siempre afuera, era increíble porque nosotros íbamos a jugar a Piacenza contra la propia Piacenza, que era el equipo más chico o el segundo, y el equipo histórico estaba jugando en el Interregionale. No, que en esos campeonatos sube solo el primero, entonces es muy difícil porque hay gente que piensa que vas a jugar en el Interregionale y porque tienes el nombre o algo, le pasas el trapo a todos. Bueno, en el Interregionale vas a jugar y ya tienes el problema muchas veces del problema de los jugadores, ¿no? Que tienes que jugar, te piden con 2 jugadores de 17 años, 2 jugadores de 18, hay reglas distintas a la del calcio profesional, ¿no? Entonces, se te hace difícil, sobre todo cuando tienes que armar un equipo a 15 días que empiece un campeonato, porque generalmente la liga, como sos un equipo grande, te espera para darte el cupo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que no tienes jugadores. Entonces, si tienes que jugar con un portero que tiene 17 años, ¿qué portero bravo, entre comillas, vas a encontrar a 2 semanas antes del campeonato? Porque los buenos ya encontraron equipos de algún nivel o juegan en una categoría superior, porque estamos hablando siempre del calcio provinciale o interregionale, ¿no? Magari a lo mejor van a jugar en Lombardía, porque Piacenza también está muy cerca de Milán y de Torino, entonces alguno que otro se va a jugar a otro equipo o un gran equipo como el Milan o la Juve o el Inter, si tiene que prestar un joven, es muy probable que lo preste a un Pro Vercelli en Serie C2 o en Serie C1, que a uno que va a jugar en el Interregionale que no se sabe de qué va a ser de la vida de este jugador, ¿no? Y bueno, esto fue muy increíble porque Piacenza tenía eso. Entonces, los 2 equipos jugaban en el mismo estadio, siempre en el Garilli, ¿no? Pero ibas a ver un partido y era una desolación porque la propia Piacenza no tenía prácticamente tifosería, como se dice aquí, ¿no? Eran 4 o 5, hacían ir al partido a los jugadores de las categorías inferiores como para demostrar que tenían un poco de público. Pero bueno, el Piacenza supo aguantar en ese momento. Y bueno, la gente, si bien no tienen un gran público, porque bueno, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que le han quedado los ultras. Me gusta el nombre de este grupo, me encanta. Legione Gótica, me encanta. Oye, con estos os lleváis mal vosotros, la Regia, ¿no? Sí, con el Piacenza sí, históricamente. Vale, ellos tienen el derbi con la Cremonese, entonces hilando, digo, sí. Como sé que vosotros estáis hermanados con la Cremo. Sí, nosotros somos hermanados con la Cremonese, con el Piacenza, bueno, siempre fue una tradición histórica como prácticamente pasa con toda la región, ¿no? Porque el Piacenza tiene odio también con Parma, con Módena, un poco con todos, no los quiere nadie. Creo que si vas a ver el único hermanamiento que tienen, que es extrañísimo, es con la Juventus. Bueno, también con nosotros hubo siempre el discurso de la pica, porque bueno, ascendimos los 2 el mismo año, la primera vez a la Serie A en el 93. Ascendimos los 2 juntos y bueno, terminaron descendiendo ellos y nosotros nos salvamos en el último partido, ganando en San Siro al Milan, ¿no? Que fue un poco una cosa que no se la esperaba nadie. Y bueno, prácticamente nos acordamos siempre, el Piacenza había jugado el día anterior con el Parma y habían empatado. Y bueno, nosotros con el empate, sí, bueno, le dieron el empate y bueno, nosotros íbamos a jugar el día después, el 1 de mayo, a San Siro contra el Milan. Y bueno, se hablaba que el partido estaba arreglado para que termine en empate y se juega en el desempate la Reggiana del Piacenza en un campo neutral, ¿no? La permanencia en la primera división. Se equivocó Espósito faltando 10 minutos, hizo el gol, la Reggiana ganó en San Siro 1-0 con una super parada de Taffarel, faltando poco. Y bueno, está siempre Cagni, el entrenador del Piacenza, que se está yendo del estadio como diciendo, bueno, me voy porque este partido va a terminar 0-0, está arreglado, me voy a ir a preparar el partido final, ¿no?
y cuando se está yendo se siente el boato, como se dice aquí, el hurlo, el grito de la gente de la Resana que había hecho el gol, y bueno, la cara de él mientras lo está entrevistando el periodista es increíble, ¿no? Como diciendo, me parece que no tengo que ir a preparar nada porque terminó así. No es verdad que el Piacenza, por cerrar un poco y pasar a otro equipo, aquellos años, es verdad que ahí baja con vosotros de por medio, pero luego suben enseguida y siempre, o sea, era un equipo que, un poco como aquí el Cádiz en los 80 en España, que siempre de alguna manera aquellos años conseguía salvarse y sacaba buenos jugadores, ¿eh? Por allí pasaron, pues por ejemplo, pasaron los dos hermanos Inzaghi. Inzaghi Super Pipo, ¿no? El más clásico, muy jovencito, metiendo goles en la B, y luego ya, bueno, pues se fue, yo creo que se fue al Parma, no recuerdo muy bien, y Simone, que ahora entrena al Lazio y por cierto muy bien, también jugó por allí, Pasquale Luiso, bueno, no sé, Pasquale Luiso, Ferrante, buenos delanteritos, buenos bomber por ahí siempre en Piacenza. Sí, tenían, como te decía antes, ¿no? La última vez que estuvieron en primera tuvieron a Dario Hübner, que anotó 23 o 24 goles, que hay que hacer 23 o 24 goles en Piacenza, ¿eh? Y con lo que fumaba. O sea, sí. También eso hay que entenderlo. Con lo que fumaba. En Piacenza tenemos otro equipo que es la Pro. No sé si tiene historia, aparte de poner en vergüenza al Piacenza original porque les pasaron un poco por la derecha. No sé si tienes algo más que decir, ¿no? del propio Piacenza. Juegan en el mismo campo, en el Garili, eso sí lo sabemos. Sí, han jugado, digamos, un equipo que era del 1919 y desafortunadamente para ellos terminó quebrando en el 2019, pocos meses antes del centenario. Bueno, fue un equipo que históricamente ha jugado siempre en octava, novena división, en los más bajos del Interregionales, hasta que, bueno, en un momento con una propiedad, estamos hablando a mitad de los años 2010, entre el 2010 y 2015, prácticamente, bueno, con una buena base, porque se ve que trabajaban bien en las divisiones menores, pudieron agarrar 2 o 3 ascensos seguidos y cuando pegaron un par de reestructuraciones y terminaron jugando en la Lega Pro, cuando la Lega Pro pasó de tener 40 equipos, bueno, que eso fue otro problema, ¿no? Que hubo en Italia, quisieron, para tener más votos en la liga, el que hoy es presidente de la Federación Italiana, el señor Gravina, empezó a aumentar cupos en la Serie C, que históricamente eran 2 girones, ¿no? Era un reagrupamiento del sur con 20 equipos, un reagrupamiento del norte con 20 equipos. Haríamos una línea más o menos en Roma para dividirlos, o un poquito más según la cantidad de equipos de cada zona. Y bueno, se le ocurrió una idea de inventarse 3 norte, centro y sur, y una C2, que era la cuarta categoría, dividirla también en 4 o 5 reagrupamientos. Y le fue bien, ¿no? Le fue bien porque ahí está perpetuado en el cargo. Bien, porque si tú te pones a pensar que el voto del representante de un equipo de barrio valía como el del Milan o el de la Juventus. Tremendo. Entonces te conviene tener 400 equipos de barrio jugando en tu categoría. Y bueno, esto fue lo que pasó también con la gestión de esta persona. Todos los años quebraban o desaparecían 15 equipos históricos porque no podían seguir. Y bueno, mucho gasto para los clubes y todo. Bueno, el propio Piacenza en ese periodo se acomodó bien, terminó jugando un par de campeonatos de Serie C, que se salvaba al último y no podía más, porque en realidad era un equipo que no tenía ni hinchas, ibas al estadio y no había nadie. Era muy duro. Bueno, en Piacenza pasó lo mismo, ahora se dio vuelta un poco la tortilla, como de la fritata, ¿no? Como se dice acá, porque ese equipo terminó desapareciendo. Y el Piacenza está volviendo, no a los niveles que estábamos acostumbrados, pero bueno, se está volviendo a estabilizar en un campeonato de tercera división donde hasta hace un par de años le costaba horrores y tenía que estar siempre haciendo las cuentas o viendo si se podía inscribir al próximo torneo o desaparecía. Bueno, un equipo que tiene una historia que a mí me flipa, yo no la conocía, pero me la pasa Fede por detrás y dice, esto tenemos que comentarlo seguro, y es el Fiorenzuola. No tanto la historia del Fiorenzuola, que dentro del fútbol italiano es escasa, ¿no? Dentro del fútbol italiano de cierto nivel, pero sí hay una historia relacionada con argentinos, con gente de tu tierra, que a mí me parece flipante, y además no con cualquier argentino, ¿eh? No, sí, la verdad es que, bueno, yo me acuerdo en esa época, yo estaba en Argentina todavía, era cuando tú tomas las decisiones de tu vida, ¿no? Diciendo, bueno, me tengo que preparar para irme a ir a otro lugar.
Y llegaba esta noticia, ¿no? De un jugador que muy conocido en Argentina, creo que ustedes en España lo conocen también, que se llama Mario Alberto Kempes. Hombre, en pie. Un muchacho que habrá hecho algún gol en su carrera, algún título habrá ganado. Y bueno, había un proyecto con una sociedad, creo que era con fondos argentinos uruguayos, para traer jugadores y formarlos a nivel europeo, ¿no? Y bueno, eligen, no se sabe por qué eligen Fiorenzuola. Imagínate la cara de Mario Kempes cuando se lo dijeron, que es verdad que tampoco estaba de banquillos muy, muy ilustres, ¿no? Pero cuando le dijeron al matador Fiorenzuola, bueno, se tuvo que caer de culo. Habrá pensado, como yo en ese momento, ¿no? Fiorenzuola tendrá algo que ver con la Fiorentina, será en esa zona, empiezas a buscar ahí. Bueno, en realidad Fiorenzuola es una ciudad que, ya te digo, lo tengo anotado aquí, pero tiene 15.000 habitantes, ciudad. Es un pueblo yendo siempre para que nos demos una idea, de Piacenza para el lado de Rimini, ¿no? Uh-huh. La Vía Emilia se llama. Bueno, está cerca de Milán, está cerca, bueno, en ese momento por ahí lo eligieron porque está cerca de Parma, está prácticamente a mitad de camino entre Piacenza y Parma. Esas fueron todas las milongas que le fueron contando a Mario Kempes. Oye, que está cerca de Milán, ya verás, te va a encantar, Mario. Y en Fiorenzuola, compraron el proyecto y después terminaron quedándose con las manos vacías. Aquí la historia, por centrarlo un poco, Fede, lo que proponía este grupo de empresarios argentinos en Fiorenzuola era que entrenase Mario Kempes y ponían a jugar a 10 argentinos y a 12 uruguayos, todos venían de las categorías inferiores del fútbol argentino, y los entrenaba Kempes, y de repente, imaginados, en Italia, en el fútbol inferior, en el infracalcio italiano, pues pones a jugar en el mismo equipo a 10 uruguayos y a 12 argentinos, como el Catania aquel de los argentinos, pero en versión humilde. Y bueno, la gente de allí me imagino que tenía que alucinar. Los viejos de Fiorenzuola, bueno, no sé, en el bar, no sé, nos deberían hablar de otra cosa. Claro, aparte imagínate que te llegan 25, 26 extranjeros, que bueno, aparte no eran extranjeros entre comillas, como se dice aquí, porque era toda gente que o tenían el pasaporte español o el pasaporte italiano, porque si no, no hubieran podido jugar en esas categorías, ¿no? Pero era muy común siempre a principios de los 2000 o a fines de los 90, sobre todo en Argentina. Yo que también iba a ver mucho a mi equipo del Atlanta, que bueno, estábamos en la primera B metropolitana y seguía mucho el ambiente de cerca. Era muy común ver a gente que al terminar el partido, si veían un jugador muy bueno, le iban a preguntar enseguida si tenía el abuelo español o italiano para sacarle el pasaporte, para traerlo a jugar o en segunda B o en España o en Italia en las categorías menores, que para un jugador que está jugando en Argentina en tercera, cuarta división, un sueldo de un jugador de cuarta división europea era siempre 6 o 7 veces lo que ganaba jugando en casa, ¿no? El Fiorenzuola, bueno, sacando el problema de esta historia de Kempes, no tiene una tradición, porque bueno, han jugado sí en Serie C1. Hemos visto hace poco en el video de los baños que algún loco estuvo en la formación, no sé si te recuerdas. Es verdad. Bueno, en ese equipo donde, bueno, habían prestado a Luca Toni, el Módena le había prestado al Fiorenzuola a Luca Toni para jugar y no lo hacían ni siquiera jugar en el Fiorenzuola, y Luca Toni había pensado abandonar el fútbol porque no jugaba ni siquiera de titular en el Fiorenzuola. Por suerte, después no se convenció y siguió jugando. Para el que llegue nuevo al canal, Fede y yo hicimos un vídeo sobre los peores baños o algunos de los peores baños de estadio del fútbol italiano, y el del Fiorenzuola es tremendo. Pero es uno de los pocos, cuando nosotros estuvimos en Serie D, creo que fue la única vez que abrieron el sector visitante para los ultras del Fiorenzuola, que vinieron 50. No está mal. Bueno, al final se terminaron siendo sancionados porque no tuvieron la mejor idea que destruir un baño. Con la mala suerte para ellos, que rompiendo ¿cómo se dice? El rubineto, ¿no? La grifería, justo abajo de la tribuna visitante, ahí está el centro comercial del estadio, y ahí estaba el depósito de una gran tienda de electrodomésticos. Y imagínate, le han inundado. Claro, echaban de menos el suyo, acostumbrados a mear en un cuchitril, vamos a romper a ver si así nos acostumbramos.
Y dice que había gente que en la parte de abajo de la sala muestra de los televisores veía como las cataratas, pero no era. Se ve bien esto, 4 capas, pero era el agua del baño de los Ultras de Firenzuola. Oye, siguiendo para el este, llegamos ya a tu casa, a Reggio Emilia. No vamos a hablar de la Reggiana porque ya lo hicimos en un vídeo anterior. Lo único que tenemos que decir que es que la temporada está apretadísima y la Reggiana tiene que empezar a dejar de empatar y a ganar para salvarse, pero tampoco quiero hablar mucho por no gafarlo. Yo creo que es... No quiero decir nada, ¿no? Del Parma vamos a hablar poco también, porque es un equipo archiconocido. También tengo otros vídeos en el canal y a lo mejor 2 cosas. Merece un vídeo aparte a lo mejor para explicar cosas de su historia y luego sacar de nuevo esta pintada clásica vuestra que es Parma merda, que también podemos... Es lo máximo que podemos decir del Parma. Y luego hay otros equipos por la zona que tienen interés, y tú me hablabas del Brescello, por ejemplo, ¿no? Un equipo pequeño de allí de Reggio Emilia. Sí, un equipo que los fanáticos de los juegos de fútbol manageriales seguramente se lo acuerdan, porque cuando empezaron todos estos juegos de manager en los ordenadores personales y todo, siempre sé que en Italia hay mucha gente que es como yo, ¿no? Que cuando va a jugar a esos juegos busca el equipo más increíble para entrenar. Y bueno, la historia del Brescello es una historia bastante increíble, ¿no? Porque el Brescello es un equipo que se fundó como una polisportiva en 1966. Sí. Y tiene un escudo muy loco. Por ahí no sé la gente cómo viene de literatura algunos o de las películas viejas, pero seguramente se acordarán de la serie de películas del camarada Don Camilo, que era la historia de un... claro, de un cura. De un cura y un alcalde de extrema izquierda. Y entonces era de extrema izquierda, un alcalde comunista, y el cura, que era un poco de derecha. Era una novela de Giovanni Guareschi, un escritor de la zona siempre. Voy a ver si lo encuentro mientras... Mira, aquí lo tengo. Se hicieron una saga de películas, 5 o 6 películas, no me acuerdo bien de preciso, todas de los años 60. El camarada Don Camilo. Bueno, este es el escudo. Y ahí bueno, tenés los 2 personajes. En el escudo. Es un escudo increíble. El cura es Don Camilo y Pepone sería Pepone el alcalde comunista, ¿no? Y bueno, ese es el escudo del Brescello con el sponsor Imergas, que es una empresa de productor de calderas de aquí de la zona, donde, bueno, prácticamente el Brescello, de cuando jugó, empezó siempre a jugar en las categorías regionales, y en los años 90 empezó una escalada de categorías. Llegó del interregional a jugar en la Serie C, a la Serie D. La Serie D la ganó enseguida y se afianzó en la Serie C. Y bueno, ahí en la Serie C, a finales de los 90, estuvo a punto de, si no me equivoco, en el 96-97, uno de los primeros años en la C, perdió el campeonato en la última fecha con el Treviso, llegó a 1 punto, y después perdió el playoff con el Monza, que el Monza no es lo que era hoy de Berlusconi, pero fue siempre un equipo fuerte de la Lombardía, ¿no? Sí, uno de los equipos que siempre se le resiste subir a la Serie A. Sí, y sí, bueno, todo esto es increíble si pensamos que Brescello es una comuna, un piccolo pueblo de 5.000 habitantes. Tuvo este equipo en esa época que, bueno, en el 97, como se logra clasificar para la Copa Italia, en el primer turno elimina a la Lucchese, que es un grande siempre de la categoría en Lucca, en la parte de la Toscana, sí. Y el 16avo de final le toca nada menos que la Juventus, que venía de ganar todo. Y bueno, imagínate, bueno, ese partido se jugó en el Estadio Giglio de Reggio Emilia, y empataron 1-1 con el Brescello, que pasó en ventaja ganándole a la Juve en el primer tiempo. Famosos llanto de Italia, ¿no? Fue una sorpresa. Ya ahí lo empezaron a conocer. Bueno, después empató Antonio Conte, hoy entrenador del Inter. Ese partido 1-1, y bueno, en la revancha en el Delle Alpi no hubo historia, porque la Juventus creo que metió 2 goles. No me acuerdo si era Fonseca. Bueno, perdieron 4-0 en el Delle Alpi. Bueno, justamente era lo que se podía pasar.
Leo que de allí salió, por ejemplo, Simone Inzaghi, que es de la zona, es de Piacenza, ya sabéis que los hermanos Inzaghi son de ahí, y salió otro mítico bomber de provincia que es Ricardo Zampaña, ¿eh? Ahora un poco de actualidad. Hoy le he visto hacer una chilena, por cierto, a Ricardo Zampaña, ahora la pongo en el vídeo luego cuando lo edite, porque claro, sabéis que ha subido la Ternana, Ricardo Zampaña es un mítico de la Ternana, y estaba en el entrenamiento y le tiran, no mete el gol de chilena, pero Ricardo Zampaña, que puede pesar tranquilamente 200 kilos ahora, hace la chilena y tremendo. Y Leo que salió, no lo sabía, evidentemente, lo estoy descubriendo ahora, que salió del Bresciano, de un equipo tan pequeño como el Bresciano. No ha jugado mucho en el Bresciano, no sé si habrá hecho más de 4 o 5 goles. En cambio, Simone Inzaghi sí, porque Simone Inzaghi era un joven que venía de la escuela de calcio del Piacenza. Habían probado a prestarlo a clubes como el Lumezzane en la zona de Bérgamo ahí, pero no había tenido una buena oportunidad, y en Bresciano, bueno, jugó más de 20 partidos y, si no me equivoco, habrá hecho 10 goles o un poquito más. Está mal. En ese año, que no está mal. Esto es para demostrarte que en esa época un jugador podía venir a préstamo a un equipo como en Serie C, como el Bresciano, y después volver y hacer carrera en la Serie A. Hoy me parece que es impensable que un equipo de Serie A te preste un jugador en la tercera o cuarta categoría y después vuelva a primera división y sea o haga la carrera que hizo Simone, ¿no? Al Bresciano, bueno, que era un equipo de categorías regionales, con el apadrinamiento de la Imergas, que empieza ya a invertir en el deporte para promocionar la marca, bueno, que igual tiene casi el 70-80% del mercado de las calderas en Italia, no es que necesitaba una publicidad muy grande. Pero bueno, Amadei fue siempre un apasionado del calcio, del deporte, y arrancó en una realidad pícola, ¿no? Parece la historia de una persona que empieza a jugar al fútbol en el Fútbol Manager en un equipo de tercera división o de regional, lo lleva para adelante y bueno, después ya vamos a ir viendo que le aparecen otras posibilidades como para seguir jugando a niveles, como que vas aumentando tu nivel, ¿no?, de dificultad. Y el Bresciano, bueno, tuvo eso que habíamos dicho, que había perdido con la Juventus, que bueno, que fue un empate, un histórico, porque sacarle un punto a la Juventus en el 97, era, como si saqué tanta roba, ¿no? Y bueno, después tuvo un par de años en la Serie C, donde se había estabilizado. Bueno, tuvimos un par de derbis nosotros con el Bresciano, cuando la Reggiana en 2 años pasó de la Serie A a la Serie C, se encontró con el Bresciano, no fue siempre mal, nos ganaron casi siempre. Me acuerdo un 4-0 en Bresciano, que fue un papelón histórico. Corremos un tupido velo y no pasa nada. Lo pasamos rápido. Bueno, en esa época jugaban en el Mirabello, porque el Morelli de Bresciano era un estadio piccolo, muy, muy pequeño, no tenía ni graderías, le habían hecho una gradería en tubular. El Mirabello todavía tenía las tribunas que estaban en pie, no había sido sentido la estructura del terremoto, entonces se podía abrir para 10.000 espectadores, y bueno, imagínate que el Bresciano no. Pero llegó a tener un momento que era el equipo simpatía, ¿no?, de Reggio, porque la gente de Reggio lo miraba con buenos ojos. Bueno, una realidad del territorio, todo, hasta que bueno, que se empezaron, como se dice en Argentina, se empezaron a agrandar y a decir somos más importantes que ustedes. Y ahí ya la gente diciendo, bueno, pero un momento, hasta aquí llegaron. Han tenido, bueno, eso sí, una mala suerte, porque en el año 2000 se clasifican al playoff, les toca el Pisa, que era un histórico. En el Mirabello termina el partido empatado 0-0, la revancha se juega en Pisa, tenía que ganar sí o sí el Bresciano para pasar el turno, iban 0-0 y en el primer minuto de descuento hace un gol el Max Vieri, que era el hermano de Vieri. El hermano del Bobo Vieri, hace un gol y el Bresciano se clasifica increíblemente en la final, para la final, eliminando nada menos que al Pisa, que cuando en un campeonato de Serie C, cuando armas la grilla de partida, es siempre el candidato a ganar el ascenso, ¿no? Y le toca la final con el Cittadella, una final que se juega en partido único en el Bentegodi de Verona, y que bueno, que a 5 minutos del final el Bresciano pasa en ventaja con un calcio di rigore que algunos defensores del Cittadella contestan, porque el jugador en teoría se dio vuelta, tocó la pelota con la mano. Yeah. Bueno, el árbitro seguramente se habrá dado cuenta del error y da como 6-7 minutos de recupero, como se dice aquí. En la última acción, un jugador del Cittadella va, lo abraza al portiero del Bresciano, lo tira dentro del arco, hacen el gol 1-1 y bueno, se va a la largue, porque en ese momento había tiempo suplementario, lo que no había eran penales, ¿no? Si
Esta es otra regla que tampoco entiendo, jugar un suplementario y no jugar los penales. Pero bueno, se jugó el suplementario, el Citadela aguantó el resultado y el Citadela terminó ascendiendo por primera vez a la Serie B, y para el Brescello terminó siendo el inicio del final, porque bueno, después al año siguiente no pudo repetirse, terminó yendo al descenso, jugó un campeonato de C2, en esa época existía también la C2 a buen nivel, y terminó perdiendo la final con la San Benedetese, que habíamos hablado la otra vez. Sí. Bueno, perdiendo en San Benedetto, y en la final, el partido de revancha se jugó en el Tardini de Parma con 6.000 personas de la San Benedetese para ver una final de la C2 que se habían desplazado hasta Parma. Una pena. Tan rápido como subieron, bajaron. Luego tenemos por aquí otros equipos, menores los vamos a nombrar, pero quedan un par de equipos importantes que yo creo que tenemos que hablar de ellos, pero hay equipos, yo creo, menores, ¿no? Lentillone, Correguese, Bañolese, equipos, pegados al territorio, evidentemente, pero menores en comparación con, por ejemplo, aunque esto te duela, te va a joder, Sassuolo, Carpi, que recientemente estuvieron en Serie A y además tenían un estadio muy peculiar, ¿no? El Cavasi ahí con la pista con la pista para bicis, ¿no? Con el velódromo, un campo muy, muy particular, y sobre todo el Módena, ¿no? El histórico Módena, con un montón de refundaciones a cuestas, pero bueno, siempre con afición y un campo y un buen campo. Y un buen campo, la verdad, las míticas camisetas amarillas del Módena, y bueno, un equipo también de mucha solera en el fútbol italiano. Sí, el Módena, bueno, es uno de los equipos más históricos de la región, ¿no? Tuvo su tiempo de gloria en los años 50, 60, también tenía muchas temporadas en primera división. No, aquí está, es camiseta del Módena, de Conad, también publicidad que está ahora con vosotros, ¿no? Con la Reggiana, que son supermercados de la zona. Sí, sí. Y bueno, lo mismo que volvíamos a hablar, ¿no? Este inciso para enseñar la camiseta solo por presumir que tengo algunas camisetas, nada más. Sí. No, bueno, el Módena sí es un equipo histórico del fútbol italiano. Creo que debería ser el más viejo de la región, porque el Módena se fundó en 1912. Uh-huh. De una mezcla de un equipo de asociación estudiantil, el Audax, que eran dos equipos que jugaban en la zona, se fusionaron y nació el Módena Fútbol Club, ¿no? Que empezó a jugar rápido en los campeonatos de segunda y primera categoría, que era un poco para los que nos siguen lo que habíamos hablado en los orígenes del calcio en el video anterior del Piemonte, ¿no? Donde se había creado la primera categoría regional, que no existía la Serie A como la conocemos ahora, y entonces, bueno, lo máximo que podía aspirar un club, sobre todo en el calcio nascente, ¿no? Porque estamos hablando de los inicios del calcio como sport en Italia, era jugar en la primera regional. Y en la primera regional, en la primera de la parte de la Emilia y la Emilia de la Romagna, te clasificabas a esa suerte de competición final por el Scudetto del centro-norte de Italia. Y bueno, el Módena siempre se mantuvo en esas categorías. Tuvo la suerte de una buena escuela de calcio. Había un jugador que se llamaba Tilio Fresia, que había jugado en el Torino y en el Génova, que fue el primer jugador italiano que fue a jugar al fútbol profesionalmente en Inglaterra. Si nos recordamos, bueno, prácticamente él jugó con el Génova contra el Reading. La semana pasada habíamos hablado. Bueno, Fresia le anota 2 goles al Reading y los ingleses lo ven y se lo llevan por 17 esterlinas. Pero había un nivel. Bueno, él se fue a jugar, estuvo jugando en Inglaterra en ese periodo. Y cuando vuelve, por problemas de... No sé si, no me acuerdo bien si era por el militar, porque el calcio era un deporte que se jugaba mucho a esferas militares. Sí. Viene transferido a Módena y quiere jugar para el Módena, pero había un problema. Por el estatuto de la Federación Italiana no podían jugar jugadores profesionales y él había sido profesional en Inglaterra. En Inglaterra, claro. Entonces no podía jugar y termina siendo entrenador. Y bueno, el Módena saca una ventaja de eso, que era que fue un primer equipo de la zona donde había tenido un jugador profesional que había estado viviendo del fútbol en Inglaterra
y que podía venir a enseñarte técnica, táctica y cosas que hasta el momento acá eran desconocidas. Claro, era un conocimiento muy valioso, claro. Era un conocimiento muy valioso para la época, ¿no? Entonces se empieza a estructurar y se arma como la llamaban la Academia del Fútbol, ¿no? En Módena, en esos años antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, ¿no? Porque tenían esta base de conocimientos que ningún otro equipo de la zona tenía, porque los equipos de la zona se juntaban como para darle, como se dice acá, darle 4 calci a un palone, corremos todos sin táctica, nos divertimos, y ellos tenían un nivel de profesionalidad bastante bien, ¿no? Y bueno, este Fresia también, se ve que fue un trotamundos, murió muy joven, pero bueno, tenía un problema de neumonía, lo mandaron a Brasil para respirar bien y terminó fundando y jugó en el Palestra Italia, que hoy lo conocemos como el Palmeiras, ¿no? No me acuerdo bien si fue uno de los fundadores, pero bueno, después decidió volver a Módena por problemas familiares, donde se terminó muriendo muy joven, porque si no me equivoco no tenía más de 30, 35 años. Pero bueno, ha dejado en la escuela, ha enseñado un poco lo que fue la escuela de calcio del Módena en esa época. Después de la Segunda Guerra, bueno, el Módena sube, le pasa lo que le pasa a casi todos los equipos, ¿no? Después de la guerra, que con la crisis empiezan a perder algunos jugadores, ¿no? Poderío económico, jugadores y todo, no pasa bien y se asocia con una empresa que se llamaba Zenit, que quería ser el patrocinador oficial del equipo, pero en esa época no estaban autorizados. Estaba permitido. No estaba permitido, entonces le cambian tipo el nombre y queda Zenit Módena, que fue un invento. Y bueno, con esta empresa como patrocinador, el Módena tiene buenos campeonatos de segunda división, inclusive algunos de la primera división. Y bueno, después cuando esta empresa se va, cae como en el oblío del calcio, vuelve a la Serie C. Pasan años muy difíciles para el Módena, donde, bueno, a fines de los años 90 llega también el patrocinio de la Imergas, que era siempre Romano Amadei, ¿no? De la parte de... le había ido bien con el Brescello, alguien se lo lleva para Módena. El dinero de las calderas, otra vez. Y bueno, por aquellos años pasan... Bueno, hay jugadores que, oye, yo creo que de muy nivel, algunos de mis favoritos del fútbol italiano, ¿eh? Por ahí pasó Enrico Chiesa, por ejemplo. O pasó Luca Toni también, por ejemplo, ¿no? Pasó Luca Toni. Bueno, ¿por qué equipos no habrá pasado Luca Toni también, no? La carrera es tan amplia, pero ojo, son jugadores ya incluso de jóvenes, de estos que los ves y están llamados a ganarse la vida muy bien en el fútbol. Una cosa fija, tenían a Balota en el arco, entonces, bueno, como cualquier equipo de la región, tenía que tener a Balota en el arco, que era una garantía, y después, bueno, con esta gente jugadores, pero... Balota casi conoció al fundador del Módena, ¿no? Siempre, un nombre... será uno de los padres fundadores del Módena. Y bueno, con Romano Amadei tienen la suerte de hacer la doble escalada, ¿no? Porque van de la Serie C, de pasar por casi descender a la C, y bueno, encuentran a De Biasi como entrenador, que hoy no sé, no sé si está entrenando en Albania, estaba entrenando la selección nacional Estaba, sí, estaba, si no me pierdo yo y le han despedido, estaba allí, sí, Gianni De Biasi, con todos los honores, vamos, un personaje muy particular también. Le había ido bien, sí, le había ido bien. Él había arrancado prácticamente en Módena, en un equipo que le habían dado un equipo como para decir, bueno, trata de salvarte este año 4 o 5 fechas antes para que no tengamos que andar sufriendo. Y bueno, hace un buen campeonato y llega a la primera a la Serie B, y después en un año creo que se asienta bien y al segundo ya hace el doble salto, ¿no? No está mal. Por allí pasó Malesani también, ¿eh? Que es otro también, bueno, qué decir, ¿no? A mí también uno de mis entrenadores favoritos, que ahora se dedica al vino, a hacer vino, pero durante muchos años fue uno de los entrenadores también de esa zona, ¿no? Del Parma, sobre todo, muy renombrado. En Módena al inicio no le fue bien porque fue en el segundo año de la Serie A, no había arrancado bien y lo habían, como se dice aquí, exonerado después de un par de partidos. Pero bueno, ya tenían un buen equipo, porque tenían Milaneto, Fabrini, que era un delantero de la zona, que le había ido muy bien. Estaba también en el centrocampo, tenían un jugador que, bueno, ha jugado en la Reggiana, que se llama Paulino Ponzo, que era un gran jugador, un gran atleta, una excelente persona, que tuvo un final trágico hace pocos años.
porque él le gustaba correr ¿cómo se llaman? Estas carreras extremas en montaña. ¿Viste? Tipo... bueno, sí, tipo carreras de ultrafondo, ¿no? Trail o... Ultrafondo, trail, hacía trail y ultrafondo. Y bueno, ha tenido un problema con una hipotermia, lo agarró la lluvia, Vaya. no sé qué, en el medio se perdió y bueno, no lo encontraban y lamentablemente lo encontraron muerto el día después, todo por un final trágico, pobre. Pero bueno, en el Módena tenían un buen equipo, el primer año se habían salvado bien, tranquilo, el segundo año quisieron revolucionar un poco y bueno, tuvieron la mala suerte que terminaron descendiendo. Terminan descendiendo, igual el patrón Amadei no se desalienta para nada, sigue teniendo la base del equipo, no quería hacer muchas cosas y prueba a armar un equipo para tratar de volver rápido en primera división, que en realidad uno a veces cuando estamos hablando de equipos como Módena se tiene que acontentar, ¿no? Cuando te tocan 2 o 3 años de primera división, como el mismo La Spal este año, que bueno, ha vuelto a la Serie B. Porque bueno, te tiene que acostumbrar a que en Serie A, cuando llegues, no vas a ser un eterno y te puede pasar. Y bueno, lo que tienes que apuntar es a tener una base para tratar de volver lo más rápido posible o mantenerte en una primera B, ¿no? Y bueno, esto parece que mucha gente de Módena no lo entendió bien y empezaron lo que se llama acá la contestación, ¿no? A protestar contra el presidente. Y bueno, el presidente al final le terminaron haciendo algo en la casa, creo que con un camión de atmosférico le han llenado la casa literalmente de mierda, perdón por el término. Pero bueno, y ahí dijeron, bueno, esta fue la gota, que hasta aquí llegué, esto no se metan se puede meter conmigo, pero no se puede meter con mi familia. Y dejó el club en banda. Y bueno, el club los primeros años después más o menos resistieron, después entró Caliendo, que era un empresario deportivo, tenía jugadores dando vuelta, que bueno, que el Módena 2 años se terminó salvando en las últimas fechas, hasta que el tercero terminó descendiendo a la C, un año en la C muy malo, el segundo año ya seguía Caliendo prometiendo que iba a pagar, que no iba a pagar, y bueno, al final los ultras del Módena y la gente histórica del Módena terminaron yendo a la comuna para que pida el quiebre del club histórico, porque era la única manera que tenían de sacarse de encima a este personaje. Aparte, bueno, Módena, también a diferencia de otros equipos, cuando ascendió a primera, el estadio lo reestructuraron todo. El estadio, como lo ves ahora, tiene la gradería apenas atrás del arco, parece un estadio muy chiquito, lindo, estilo inglés. Cubierto, el estadio, sí. Alberto Braglia, debe tener unos 20.000 asientos, más o menos, pero bueno, es un estadio, bueno, para las categorías en las que está ahora el Módena, un estadio maravilloso, y para la Serie B, un estadio perfecto también. Un estadio perfecto, muy, muy lindo. Aparte está cerca, está en el centro de la ciudad. Tú llegas con el tren a Módena, sales y caminando son 300 metros, prácticamente. Hay una avenida que costea la playa de maniobras del ferrocarril y tienes el estadio justo ahí, un estadio muy lindo, se ve muy bien el partido, todo. Bueno, eso también fue un problema porque cuando el Módena ascendió a primera, no había plata, bueno, pidieron un crédito deportivo, la comuna con el club y todo para terminar de pagar y generalmente, bueno, son esos créditos donde el gobierno, por ser una institución o para fines futbolísticos, te lo da a pagar a 30 años. A fondo perdido. Lo estaban pagando, pero bueno, Caliendo evidentemente no pagaba ni a los jugadores, no pagaba nada, no pagaba ni el mantenimiento del club. Entonces también la comuna decía, bueno, pero yo te estoy dando el estadio gratis, por lo menos paga el tipo que corta el pasto, ¿no? Que te iban siempre a pedir plata a la comuna y terminaron, y ahí lo llaman otra vez a Amadei, a Romano Amadei, que lo habían echado como un perro, cuando el Módena no tenía nadie que se haga cargo en la Serie D, vuelve Romano Amadei con Tosi, Doriano Tosi, que era el director esportivo que era del Brescello, que después fue partícipe del Módena de la escalada de la casi C2 a la Serie A, y arrancaron en la D con nosotros, y también estaba el Cesena, pero el Cesena lo metieron en otro reagrupamiento, porque si no, ese reagrupamiento de Serie D hubiera sido muchos enemigos ahí, las gasolineras, los autogrill, un sitio peligroso, ¿no? Porque además estos se llevan mal con el Cesena. Luego explicaremos una cosa que tiene bastante gracia de este mundo de las rivalidades. De las rivalidades. Pero bueno,
y como te decía, arrancaron la Serie D con nosotros, tenían un equipo increíble que no se puede creer cómo perdieron el campeonato. Lo terminó ganando la Pergoletese, que es un equipo de un pueblito aquí, que todos lo daban por hecho que lo iba a ganar el Módena este campeonato. Lo terminó ganando la Pergoletese, que, como te decía, le sacó 6 puntos de ventaja, después se suicidó, llegaron a jugar un partido de desempate y le ganó. Parecía que la Pergoletese no quería terminar en Serie C. Tremendo. Y bueno, el Módena terminó jugando la final con nosotros del playoff, nos metió 4 goles, un partido que no servía para nada, porque al final nos terminaron repescando al Módena y a nosotros porque faltaban equipos en la C. Y bueno, después nosotros terminamos, lo echaron a Amadei porque había perdido ese campeonato. Amadei se vino a Reggio Emilia y ganó la Serie C en Reggio Emilia después de 21 años. Quiere decir que Amadei algo de fútbol algo tiene, sí, algo tiene un poco de magia. Oye, el Módena tiene el derbi con el Bolonia. Y luego, es lo que quería comentar, porque yo esto no lo sabía y lo descubrí hace tiempo, ellos están hermanados con los Viris. Y yo esto me enteré un día porque de repente en el campo del Cesena veo que salían pancartas en contra de los Viris. Y digo, bueno, esto no lo entiendo. Y resulta que el hermanamiento y la hostilidad va a distintos niveles. Los Viris han tenido distintos encuentros con los ultras del Slash de Polonia desde que se cruzaron una vez en Europa. Desde entonces los polacos, cada vez que los Viris viajan por ahí, les persiguen a ver si les encuentran por algún lado. Una historia muy conocida. Muy conocida, ¿no? Estos se llevan bien con el Cesena, como se lleva mal con el Módena, estos a su vez se llevan bien con los Viris y me parece una historia rocambolesca y me hizo mucha gracia cuando me lo explicaron gente de Sevilla, que les pregunté, oye, ¿esto por qué es? Y tal. No, pero me parece que viene ya de años la amistad más que de esto. Sí. Porque yo me acuerdo cuando, aquí en un pueblo en la provincia de Reggio Emilia, en los primeros años del 2000, 2003, del 2003 al 2006, organizaban los mundiales antirracistas, se llamaban. Y venían muchos chicos de Bucaneros. Claro. Al principio. Era el grupo más numeroso, eran siempre los chicos bucaneros con los cuales ahora no tengo mucha relación, pero bueno, en la época venían preparados de un asado para ellos. Estaban también los impresentables, creo que son de básquet de estudiantes de Madrid. Estaba ese grupo, había conocí gente también de Riazor Blues, de La Coruña, y el segundo año también había alguna gente de Viris. Y bueno, el grupo más numeroso en esa época, el que tiraba todo adelante, era la vieja brigada Yellow Blue del Módena, ¿no? Porque tienen un grupo histórico, bastante gente grande. Estamos hablando de gente que ahora puede llegar a tener 60, algunos tienen casi 60 años. Y tienen, esa famosa mentalidad o concepción de... Claro, esto se empieza, el movimiento ultras ahí empieza como en la mayoría de sitios de Italia a principios de los años 70, ¿no? Entonces, claro, las generaciones más antiguas de la curva sur del Bralia, pues ya son gente mayor. Son gente mayor y tienen siempre eso de solidaridad y de estar siempre en algunas luchas, y han participado siempre, eran los que terminaban trabajando en la cocina del mundial. Imagínate que en esa época era un mundial que venían 2.000, 3.000 personas en un pueblo chico. Entonces, había el campo donde se hacía de comer a la gente, se preparaban las cosas, y uno de los grupos más numerosos eran siempre las brigadas Yellow Blue del Módena, que son rivales históricos nuestros, pero siempre existió entre Reggio y Módena esa lealtad o el fair play, digamos, ultra, ¿no? Al nivel, porque mucha gente se conoce de una vida o por problemas, o por trabajo, por la cercanía de la ciudad. Esto es distinto, pasa del otro lado con Parma, donde no lo podemos ni ver y no se puede hablar, porque también por cómo es hecho la persona de Reggio, de Módena y de Parma, ¿no? Es más común la gente de Reggio, tenemos más cosas en común con el de Módena que con el de la otra parte. Pero sí, el vuestro es un derbi. Es un derbi duro, ¿no? A mí a veces me recuerda, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, porque yo de esto no sé y tú sabes mucho, pero me recuerda a estos derbis tipo Livorno-Pisa también, por ejemplo, ¿no? Son derbis muy sí. Que hay un odio visceral, que no solo futbolístico, sino ciudadano también. Hay una rivalidad ya que es de piel. Y entonces, hay una buena relación. Pero en Serie D han hecho una coreografía buena.
donde, bueno, nosotros nos llaman los test de cuadre, ¿no? A la gente de Reggio, porque si te pones a ver bien a la gente grande, tienen las facciones y tienen la cabeza como cuadrado. Los de Parma nos dicen cubo, ¿no? El cubo mágico, hacen el cubo cuadrado. Y bueno, eso es verdad, ¿no? Entonces hay como una leyenda metropolitana. Volvemos a sacarlo de Parma merda. Cada vez que voy a ponerlo constantemente. Eso va siempre bien. Y bueno, hicieron una coreografía los de Módena porque, bueno, hay un problema. Reggio siempre fue una ciudad o una provincia pequeña que creció y sobrevivió siempre entre el Ducado de Parma y el Ducado de Módena. Entonces no pertenecía ni a uno ni a otro, estaba ahí y andaba bien. Y bueno, se comenta que bueno, es el derbi del Secchia por el río Secchia, ¿no? Que divide la provincia. Y por el 1500 o algo hubo una especie de sequía en Reggio Emilia donde no llegaba el torrente Crostolo, que es el que atraviesa la ciudad, no llegaba agua. Y la gente de Reggio se fue a desviar el torrente Secchia. Entonces como que le había robado el agua a Módena y Módena se quedó sin agua. Entonces, bueno, cuando se dieron cuenta que eran los de Reggio que le estaban boicoteando, agarró y salió todo. Imagínate que Reggio era un pueblito así y Módena era una ciudad grandísima. Es como cuando tú juegas esos juegos de conquistar las ciudades. Total, al riesgo. Y te vas a trabajar y dejas al ordenador una semana construyendo armamento para combatir a la aldea de 3 tipos. Bueno, esto pasó más o menos así. Tremendo. Y dice que cuando Reggio perdió de la ocupación, que se tenían que ir desde un puente, los de Módena con el bastón le pegaron tanto en la cabeza que la cabeza terminó quedando cuadrada. Qué bueno. Y bueno, fue una coreografía muy buena. Después te paso unas fotos de esa coreografía que habían hecho con todo el verde, el río y el tipo de Módena que estaba bastonando a la testa cuadra de Reggio Emilia, ¿no? Qué bueno. Esto fue la cosa más importante de este derbi. Oye, Fede, pues nos queda... es que yo creo que el vídeo se nos queda largo ya. Tengo por ahí... Tenía apuntado a hablar de Sassuolo y hablar de Carpi, como he dicho, pero yo creo que los vamos a meter en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo porque es que esta zona es abrumadora, o sea, hay tanto club que si no los vídeos se nos van... el de las marcas se nos queda corto al lado de este. En el siguiente vamos a hablar, si te parece, de estos dos. Vamos a hablar del Cesena, vamos a hablar de Rimini... vamos a hablar del Bolonia, no mucho, pero bueno, nombraremos al Bolonia, como no, un poco por encima, ¿no? Como el Parma, pero lo nombraremos, y algunos equipos más de la zona de la Emilia-Romagna, pero ya tirando hacia el mar. Ravenna, por ejemplo, que ahí jugó, por ejemplo, Vieri, que también, como comentamos aquí, como su hermano, también jugó por la zona. Forlì, y no sé si me queda alguno más, yo creo que no. No, queda la Spal de Ferrara. Correcto. Yendo para el norte, para Padova, que es el equipo más al norte de ahí. Había un equipo pequeño en Cento, hay un pueblo que se llama Cento 100, que está entre Módena y Ferrara, que estaba la Centese a la época, que era un equipo que llegó a jugar en la Serie C, tenía un buen número de hinchas, pero bueno, ha desaparecido de los radares. Bueno, pues todo esto lo hablaremos en el siguiente vídeo. Antes de irme, quiero agradeceros también. Ya somos más de 1000 seguidores aquí, más de 1000 suscriptores en La Dieta y me parece la hostia. Para un canal de fútbol, para un canal que hace un español hablando de fútbol italiano y del fútbol italiano antiguo y no tan conocido, me parece un mérito. Seguir suscribiéndose, evidentemente, y también entrar a nuestro chat, ahí, a nuestro grupo en Telegram, que hay mucho loco hablando. Sobre todo hay gente del Folla, de equipos muy pequeños, españoles aficionados al fútbol italiano, y charlamos allí todos los días. Y a ti nada, Fede, me queda despedirte, y la semana que viene haremos otro vídeo, cogemos la Vespa y nos vamos a comentar estos equipos que tienen mucha amiga, tienen mucha historia. Y nada, despedirme con lo de siempre, ¿no? Con un Forza, Saluti, Bacioni, Arrivederci, un forte in bocca al lupo y a presto, Pino.